Estamos a principios de los 2000. Hay que imaginarse Wall Street en plena efervescencia, ganancias bancarias por las nubes, superando a casi cualquier otra industria. Sí, un clima de muchísima confianza, casi de euforia, diría yo. Y ahí, en medio de todo eso, estaba Lehman Brothers. Un nombre histórico fundado en 1850. El cuarto banco de inversión más grande. Tenían esa fama de ser duros, exitosos. Implacables, sí. Era como el lugar donde todos querían trabajar si buscabas esa adrenalina financiera. Hay registros de comunicaciones internas que, bueno, reflejan esa mentalidad de nada es imposible. ¿Mucha confianza? Quizá demasiada. Bueno, hoy justamente vamos a hacer un análisis a fondo, basándonos en diversas fuentes sobre qué pasó realmente. Exacto. Queremos entender los factores que llevaron a esa caída tan estrepitosa, la más grande de la historia. La cultura interna, los famosos instrumentos financieros. Y sobre todo, que a veces se olvida el impacto humano, más allá de Nueva York, ¿no? Totalmente. Un elemento clave para entender todo esto es la titulización. A ver si lo explico fácil. Dale. Los bancos, como Lehman, agarraban y compraban miles de hipotecas, o sea, los pagos mensuales de la gente por sus casas. Ok, hasta ahí normal, digamos. Bueno, pero luego las empaquetaban, las juntaban con otros préstamos y creaban unos productos financieros bastante complejos, los CDOs. ¿Te suenan? Sí, las obligaciones de deuda garantizada. Y eso se lo vendían a inversores por todo el mundo. Eso mismo, y se vendía como algo bueno, ¿eh? Una forma de democratizar el crédito, que más gente pudiera tener su casa. Pero había una trampa, ¿no? Que ya algunos informes de riesgo internos empezaban a señalar. Claro. El problema era que en esos paquetes metían de todo, y de todo incluía hipotecas de muy alto riesgo, las famosas subprime. Préstamos a gente que, bueno, quizá no tenía un historial muy sólido para devolver el dinero. ¿Cómo justificaban meter eso ahí? Bueno, las fuentes apuntan a varias cosas. Por un lado, una fe casi ciega en que al mezclar tantos préstamos, el riesgo se diluía. Como que lo malo se perdía entre lo bueno. Una diversificación que no era tan segura como parecía. Exacto. Y por otro lado, una cultura interna muy enfocada en las ganancias rápidas. Los bonos para los empleados dependían de cuánto negocio generaban, no tanto de la calidad a largo plazo. Y ahí entra Richard Fuld, el CEO, un tipo de la casa que quería hacer a Lehman aún más grande. Sí, Fuld impulsó una expansión súper agresiva, sobre todo en Asia. Duplicaron ingresos en apenas 2 años, hasta 2007. Y parece que no escuchaba mucho las advertencias internas. Tenemos constancia, por ejemplo, de un informe de 2006 que alertaba justo de la concentración en el sector inmobiliario y subprime. Y Fuld, según notas que se filtraron después, lo calificó de demasiado conservador. Iba en contra de la estrategia de crecimiento a toda costa. Y las alarmas empezaron a sonar más fuerte. Finales de 2006, 2007... Los precios de las casas empiezan a caer. Y los impagos a subir, claro. El gran susto fue lo de Bear Stearns en marzo de 2008. Casi quiebra, necesitaron un rescate. Eso fue un antes y un después, ¿verdad? Porque ahí los reguladores se dieron cuenta del peligro real. Del riesgo sistémico, sí. Si caía uno grande, podía arrastrar a todo el sistema financiero, porque estaban todos súper conectados. Pero a Lehman no lo rescataron. Anunciaron pérdidas gigantescas en 2008. Primero 2.800 millones, luego casi 4.000. La confianza se fue a pique. Ese fin de septiembre de 2008 fue, bueno, frenético. Intentaron venderlo a Bank of America, a Barclays. Pero nada. Nadie lo quería comprar sin ayuda del gobierno. Y ahí vino la decisión clave. El Tesoro de EU y la Reserva Federal dijeron no. No vamos a poner dinero público esta vez. ¿Por qué? Si habían rescatado a Bear Stearns. Pesó mucho el riesgo moral. La idea de que si rescataban a Lehman, estarían mandando la señal de que cualquier banco podía tomar riesgos enormes. Total, si salía mal, el gobierno lo salvaría. Entiendo. Una decisión durísima con consecuencias enormes. El 15 de septiembre de 2008, Lehman se declara en bancarrota, con $613,000 millones en deuda. Una cifra astronómica. El shock fue global inmediato. Pero lo interesante del análisis es cómo esa caída en Wall Street golpeó directamente a gente común, muy lejos de allí. Por ejemplo, en Singapur. Es un caso muy ilustrativo. Allí se vendían productos financieros a pequeños inversores, les llamaban minibonos. Prometían rendimientos buenos, 4 o 5%, y parecían seguros.
Pero estaban ligados a Lehman, ¿verdad? Exacto. Su valor dependía de que Lehman siguiera funcionando. Hay un caso documentado, el del señor Tan, que invirtió ahí los ahorros de toda su vida. Y claro, cuando Lehman cayó, Esos minibonos se desplomaron. Perdieron casi todo su valor. Solo en Singapur, más de 10.000 personas perdieron unos 350 millones de dólares. Imagínate el drama. terrible. El señor Tan cuenta que fue al banco y le dijeron, básicamente, que el dinero ya no estaba. Hubo protestas enormes. Sí, gente desesperada. Él mismo sufrió un infarto por todo el estrés. Es que ahí ves la desconexión tan brutal. Entre las cifras que se manejaban en las altas esferas financieras y el impacto real en la vida de las personas. Exacto. Las apuestas de alto riesgo de unos pocos tuvieron consecuencias devastadoras para muchísimos. Entonces, resumiendo un poco, la caída de Lehman no fue solo un evento financiero, fue como una tormenta perfecta, ¿no? Sí, una mezcla de cultura corporativa súper agresiva, esos instrumentos financieros opacos que nadie entendía del todo bien, y una subestimación total del riesgo que todo eso implicaba para el sistema. Lehman fue como el chivo expiatorio que obligó a todos a mirar la realidad de frente. De alguna manera sí. Después vinieron regulaciones, claro. En Singapur mismo se reforzó la protección al pequeño inversor. Pero, ¿siempre hay un pero? Bueno, varias de las fuentes que analizamos advierten sobre la memoria corta del sector financiero. La codicia, la estructura de incentivos que premia el riesgo a corto plazo. Dicen que eso no ha cambiado tanto. Lo cual nos deja con una pregunta final, un poco inquietante para pensar. A ver, Más allá de poner más reglas, ¿qué cambios de fondo, de cultura, de incentivos harían falta en el sistema financiero global para que de verdad se aprendan estas lecciones sobre riesgo y responsabilidad? buena pregunta. ¿Cómo evitamos que la historia se repita? Quizás peor. Ahí queda la reflexión.